arca que había hecho. Y envió al cuervo, el cual salió saliendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Y envió a la paloma de sí para ver si las aguas se habían aliviado de sobre la haz de la tierra. Y no halló la paloma donde reposase la planta de su pie. Y volvióse a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la haz de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó y metióla consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca. Y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no tornó a volver a él más. Qué cosa tan asombrosa tiene Dios para nosotros, porque los que son enemigos de la Biblia dirán, bueno, ¿para qué poner ahí una cosa tan sencillita, un cuervo, una paloma? Pero Dios siempre sabe lo que Él hace, porque ahí está doctrinalmente una explicación muy importante. La Biblia es un libro de cuadros. Este es un cuadro de la historia del hombre. Esto del cuervo y la paloma es un cuadro de 6000 años de la historia del hombre. Porque hay dos aves aquí, el cuervo y la paloma. Ahora en la Biblia está interconectada. Entre cada uno de los libros de la Biblia hay una interconexión perfecta. Entre Génesis y el libro de Mateo hay una separación, pues, de 3000 o más de 3000 años entre Génesis y Mateo. Pero Mateo concuerda perfectamente con Génesis, porque en Mateo capítulo 13 ahí dice que las aves representan a Satanás y a los demonios, las aves en general. Están representando las aves a los espíritus demoníacos, con una sola excepción, que es la paloma. Y la paloma también es una ave, pero la paloma es la única excepción, representa al Espíritu Santo. Entonces, el cuervo, que es parte de las muchas aves, además el cuervo era una de las aves inmundas señaladas en Levítico, ¿no? Habían aves limpias que podían comerse, pero otras eran inmundas, y el cuervo era una ave inmunda. Además, representando, como digo, en Mateo, en las parábolas de Jesús, a los demonios. Entonces, el cuervo está representando al diablo mismo. Y aquí tenemos, otra vez, la Biblia es un libro de cuadros. El arca en este cuadro, no en otros cuadros, pero en este cuadro, el arca es una figura del cielo. Y Noé es una figura representando a Dios desde el cielo. Muy bien, entonces ahí es donde entenderemos y el Espíritu Santo nos enseña qué es lo que significa. El arca es el cielo, Noé es Dios. Y Noé para primero suelta un cuervo, primero. Y el cuervo dice allí, veamos otra vez, versículo 7, y envió al cuervo, el cual salió saliendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. El cuervo es representación de Satanás. Y Satanás estuvo yendo y volviendo sobre la tierra hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Y aún este detalle de que las aguas se secaron sobre la tierra, el momento cuando dejará de existir el mar que hay en el mundo, será recién al final del tiempo de Dios, cuando ya haya venido la tribulación, después vendrá 1000 años del gobierno terrenal de Cristo, y al terminar esos 1000 años no habrá mar,
otra vez no habrá mar, ya no existirá el mar. Y justamente ahí, cuando ya no existirá el mar, después de la tribulación y después de los 1000 años, en ese punto es donde Satanás nunca más intervendrá en la historia del hombre, porque el diablo habrá sido arrojado al lago de fuego. Justamente terminará su obra Satanás cuando ya no exista el mar. Y por eso dice aquí, el cuervo, dice, salió y saliendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Satanás invadiendo la tierra, moviéndose libremente, entrando y saliendo de la tierra, Satanás y también sus demonios, durante 6000 años de historia humana, hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra, hasta que ya no exista el mar. Hasta ahí obrará el diablo, entrando y saliendo del mundo con toda libertad. Así que esa es la figura del cuervo. Pero en segundo lugar, la paloma ya no es el diablo, la paloma es el Espíritu Santo, es la paloma. Cuando el Señor Jesús se bautizó con Juan el Bautista, vino una paloma significando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús en forma de paloma, así que no hay duda alguna sobre esto. Así que vamos a ver versículo 8. Y envió a la paloma de sí para ver si las aguas se habían aliviado de sobre la haz de la tierra. Y no halló la paloma donde reposase la planta de su pie, y volvióse a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la haz de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó y metióla consigo en el arca. Qué cosa tan ilustrativa y maravillosa, porque es Dios. Miren, el arca es el cielo, Noé es Dios, o sea, representa a Dios, y la paloma es el Espíritu Santo. Dios envió su Espíritu Santo a este mundo, así como Noé toma la paloma y la suelta para ver si se quedaba en la tierra, para ver si ya estaba seca la tierra. Y Noé suelta la paloma y la paloma no busca un lugar, pero no encuentra, así que regresa hacia Noé al arca. Regresa el mismo día. Eso significa su aplicación espiritual, el cuadro que hay allí. Dios envió en el tiempo antiguo su Espíritu Santo al mundo de los hombres desde la antigüedad. Quiso Dios que el Espíritu Santo morase en los hombres en este mundo desde la parte más antigua de la historia. Pero ¿qué sucedió? El Espíritu Santo no encontró lugar en medio de los hombres. No pudo el Espíritu Santo quedarse a vivir en este mundo. Por lo tanto, dice ahí, ¿no? La paloma volvió hacia Noé y Noé la metió nuevamente en el arca. Ahora, la segunda vez, seguimos leyendo allí. Versículo 10, y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca. Y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra. Esperó 7 días. Entonces aquí vemos que cada palabra de la Biblia tiene siempre una importancia grande. Una sola palabrita, una sola palabra tiene significado especial. Esperó Noé 7 días. Dios, porque es un cuadro de Dios, Dios esperó que pase una época completa, toda la época antigua, que fueron siglos enteros. Y terminando la época antigua vino el tiempo de Israel, de la nación de Israel, un tiempo nuevo. Dios ha formado una nación santa en el mundo, Israel.
Y entonces en esta segunda época, ya donde estaba Israel, Dios de nuevo envía su Espíritu Santo al mundo. ¿Y qué es lo que sucede? La paloma volvió a él a la hora de la tarde. El Espíritu Santo buscó morada en el mundo, es decir, en Israel, y volvió recién en la tarde. Durante siglos enteros, Dios quiso que su pueblo Israel fuese obediente a Jehová. El Espíritu Santo quiso quedarse en el corazón de ellos, de la nación de Israel. Se demoró mucho tiempo tratando de que Israel obedeciese a Dios. Por eso dice, recién volvió a la hora de la tarde. Pero de nuevo, por segunda vez, el Espíritu Santo no encontró acogida en este mundo, ni siquiera en la nación santa de Israel. Y ahora entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Por tercera vez, por tercera vez. Veamos, pero hay un detalle, que la paloma volvió con una hoja de oliva tomada en su boca. Y eso también, cada detalle. La oliva, el olivo en la Biblia indica a la nación de Israel. La paloma no pudo quedarse en este mundo todavía, pero ya encontró el campo preparado. La nación de Israel, que fue esparcida en el mundo entero, estaba preparando el campo del mundo para la llegada del Evangelio. Y por eso vuelve la paloma a la hora de la tarde con una hoja de oliva, que es Israel. El campo preparado, pero todavía no puede el Espíritu Santo quedarse en el mundo. Recién la tercera vez, veamos la tercera vez, versículo 12, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no tornó a volver a él más. De nuevo esperó Dios que terminen 7 días, una época completa, porque 7 es el número en que Dios termina un ciclo completo, es el número de Dios también, ¿no? El número perfecto. Esperó 7 días, terminó toda la época antigua de Israel. Y ahora viene un tiempo nuevo, el tiempo de la iglesia. Primero, en el primer envío de la paloma, el tiempo antiguo, y el Espíritu Santo no pudo quedarse en el mundo. Segunda vez, en el tiempo de Israel, ese pueblo santo de Dios, que transcurrieron muchos siglos, pero tampoco el Espíritu Santo pudo quedarse allí. Y ahora viene la tercera época, recién, en la iglesia de los gentiles, que somos nosotros. Ahora sí, la tercera vez, recién la paloma se quedó ya y no volvió al arca. El Espíritu Santo se quedó en este mundo desde el día de Pentecostés y ya no volvió al cielo porque se ha quedado viviendo en los creyentes en Cristo. Y por eso estamos ahora en la época del Espíritu Santo. Y esta época del Espíritu Santo comenzó el día de Pentecostés, lo cual vamos a ver allí. Ustedes tienen en sus hojas, en Hechos capítulo 2. Ahí estamos. Ahí está el pasaje de Hechos capítulo 2. Y ahí vamos a ver. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Ahora, si recordamos cuántos eran, ahí dice la Biblia que eran como 120 discípulos reunidos en el aposento alto. Además, el Señor Jesús les había dicho de antemano que esperasen la venida del Espíritu Santo.
Incluso les dijo, yo me voy, pero vendrá, no les dejaré solos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y entonces pasaron 10 días, porque estas son fiestas judías, ¿no? El Señor Jesús murió exactamente en los días de la Pascua judía. Y la siguiente fiesta era 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, que era una fiesta judía y sigue siendo una fiesta de ellos. Entonces, 50 días desde la Pascua hasta el Pentecostés. Y el Señor Jesús murió en la Pascua, resucitó al tercer día y estuvo durante 40 días con ellos todavía, resucitado. Y después de 10 días más, cumpliéndose 50 días, después de 10 días de su ascensión al cielo, vino el Espíritu Santo. Y habían 120 creyentes en el aposento alto. Sobre ellos viene el Espíritu Santo. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue una manifestación milagrosa del Espíritu Santo. ¿Y por qué una manifestación milagrosa? Porque Dios había establecido un patrón en cuanto al cuando una persona hablase en nombre de Dios, cuando apareciera un profeta en la tierra de Israel, Dios permitió, así les instruyó, que pidiesen un milagro. Y si el profeta no hacía algún milagro, quiere decir que no venía de Dios. Ahora, esa fue una época completamente distinta, hermanos. Eso necesitamos entender bien. Nosotros ya no estamos en la época de los milagros. ¿Dios puede hacer milagros el día de hoy? Sí, por supuesto, pero ya no estamos en la época de los milagros, porque el propósito de los milagros de Dios era dar una credencial divina del profeta que traía la palabra de Dios. Miren, empezando nomás con Moisés, empezando con Moisés. Dios lo llama a Moisés estando en el desierto de Madián. Allí se le aparece Dios en la zarza que ardía pero no se quemaba, ¿no? Y Dios le dice, ven Moisés, te voy a enviar a los hijos de Israel para que libertes a mi pueblo. Entonces Moisés le contesta a Dios y le dice, he aquí que yo voy a los ancianos de Israel, a los líderes, ¿no? Estaban en esclavitud. Y dice Moisés, Señor, pero yo iré a los ancianos de Israel. Y les digo, Dios me ha hablado, Dios me habló de que vamos a ser liberados de esta esclavitud. Y ellos me van a decir, no, mentira, no te ha hablado Dios, no sea mentiroso. Ya estamos viejos para que nos hagas creer esa mentira. A ti no te habló Dios. ¿Y qué les voy a decir, Señor? Entonces Dios le dice, toma la vara que tienes en tu mano y échala, extiéndela. Y al extenderla la vara se volvió serpiente. Y Moisés escapaba porque se ve que era una serpiente muy venenosa. Su vara se volvió serpiente y Moisés escapaba de ella para no ser mordido. Y Dios le dice, tómala por la cola, y la tomó Moisés y de nuevo se volvió una vara. Cosas milagrosas de Dios. Entonces Dios le dice, los ancianos de Israel te van a decir, no, mentira, Dios no te habló. Son fantasías tuyas. Entonces tú le dirás, por esta señal van a creer ustedes. Y la vara se volverá serpiente. Y si no te creen por este primer milagro, meterás tu mano en tu seno y, a ver, ahorita mismo, pon tu mano debajo de tu seno. Y Moisés metió y sacó la mano leprosa como la nieve, dice. Ahí está, segundo milagro. Vuelve a meter tu mano en tu seno y volvió a meter en su ropa y sacó la mano otra vez completamente sana. Y si no te creen al primer milagro, la primera señal, te creerán con la segunda señal. Y si no te creen con la segunda señal, tomarás de las aguas del río
y se convertirán en sangre. Así que por estas tres señales, ellos creerán que verdaderamente yo, Jehová, te he enviado para liberar a Israel. Entonces ahí está el pueblo de Dios, Israel, no las demás naciones, solamente el pueblo santo Israel. Tenía que pedirle señal al profeta y le decían, ¿cómo sabemos que Dios te mandó? De repente eres un profeta falso. Y el profeta tenía que mostrar un milagro y frecuentemente anunciaba el futuro, se va a cumplir esto. Y se cumplía, si se cumplía, entonces era profeta de Dios. Así que el profeta tenía que hacer un milagro. Ese era el patrón que Dios mismo estableció. Es por eso que cuando ellos hablan en lenguas, ahora recordemos una cosa, en ese día era una fiesta judía muy importante, la fiesta de Pentecostés. Esa no es una fiesta cristiana, por si acaso, ¿eh? No, algunas iglesias quieren celebrar la fiesta judía, no, no, no es el caso, no. Esas fiestas son para Israel. Nosotros no, los cristianos de la iglesia, no nos ha dado Dios a celebrar ninguna fiesta espiritual. Ni Pentecostés, ni la Pascua, ni nada de eso. Son fiestas de Israel. Pero entonces ese día de Pentecostés, una fiesta judía, vinieron del Imperio Romano miles de judíos hacia Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Así que Jerusalén estaba repleta de visitantes, judíos de sangre, pero que vivían en el extranjero. Miles de ellos ahí. Entonces ahí está, para que el pueblo de Israel pueda creer que esto del Espíritu Santo era enviado por Dios mismo, Dios envió una credencial, un milagro. ¿Qué milagro? Hablar en idiomas diferentes, porque hablar en lenguas quería decir hablaban en otros idiomas. Es como que usted, hermano, empieza a hablar el idioma de Checoslovaquia, que usted nunca supo, lo comienza a hablar, o en inglés, francés, alemán, sin saber alemán, usted se pone a hablar alemán. Ese era el milagro. Entonces los creyentes, esos 120, recibieron el Espíritu Santo y además como un viento vehemente y además como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y comenzaron milagrosamente. ¿Por qué milagrosamente? Para que todo Israel, miles de judíos reunidos en Jerusalén, que no habían escuchado acerca de Cristo, no sabían, acababan de llegar del extranjero para celebrar la fiesta. Todos los judíos fueran testigos. Esto viene de Dios. Dios envía su Espíritu Santo a cada creyente. Y Dios da una credencial milagrosa, hablar en lenguas. Nosotros ya no estamos en ese tiempo de los milagros. Primera razón, nosotros no somos Israel. Y esos milagros no eran para los gentiles que somos, los milagros eran para el pueblo indicado, el pueblo santo, el pueblo de Israel. Para ellos estaban destinados esos milagros. En segundo lugar, los milagros no eran sin razón alguna, los milagros eran para autenticar al profeta que hablaba de parte de Dios, para que el pueblo de Israel creyese que venían de Dios mismo, enviaba Dios un milagro. En tercer lugar, como la Biblia no estaba completa, era necesario que Dios hablara por medio de apóstoles y de profetas. Por eso había milagros en ese tiempo. En esos momentos estaba naciendo recién la iglesia. Y la iglesia no nació con personas gentiles como nosotros. Todos los que estaban en Jerusalén eran judíos. Con ellos nació la iglesia. Y mientras no estaba completo el Nuevo Testamento, miren, cuando viene el Espíritu Santo al mundo, ni siquiera existe el Nuevo Testamento. Nuestra Biblia tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Ellos no tenían ningún libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto,
Dios tenía que hablar a través de apóstoles. Y estos apóstoles, hablando a los creyentes judíos, tenían que autenticar la palabra de Dios por medio de milagros. Por eso fue necesario milagros. Pero terminó el tiempo de los milagros, ¿en qué momento? Cuando se completó la escritura. Casi a finales ya del primer siglo, con el último libro que es Apocalipsis, se completó la revelación de Dios. No hay más necesidad de ningún milagro para autenticar a ningún profeta. Además, todos los profetas terminaron allí. No hay más profetas. No hay más apóstoles. Los profetas con que Dios habló han hablado en la Biblia y siguen hablando, pero ya no hay otros, ya no hay profetas nuevos ni apóstoles nuevos. Entonces, terminó la época de la revelación de Dios en el primer siglo. No hay más necesidad de milagros para autenticar a ningún profeta. Por eso es que ya no estamos en la época de los milagros. Ya no. Y cuando vienen algunos hermanos a decirle, hermanito, tú necesitas, ¿sabes qué necesitas? Ser bautizado con el Espíritu Santo. Tú te has convertido a Cristo. Muy bien, te felicito. Hace poco has creído en Cristo. Te felicito. Y tú ya eres un hijo de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Nadie te ha dicho. Mira, yo te explico, ¿ves? Nadie te ha dicho. Tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando seas bautizado con el Espíritu Santo, tú milagrosamente vas a hablar en lenguas. ¿Ves? Hechos capítulo 2, ahí está, Hechos capítulo. Mira, cómo hablaban en lenguas, tú también tienes que hablar en lenguas. Completamente erróneo ese concepto, completamente fuera de la palabra de Dios. Todo creyente, al creer en Cristo como su Salvador, recibe instantáneamente el Espíritu Santo. Al creer en Cristo, al convertirse al Señor, ese nuevo creyente es bautizado con el Espíritu Santo al poner su fe en Cristo. Y no necesita buscar ningún bautismo del Espíritu Santo porque Él ya fue bautizado por el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Por eso es tan necesario estudiar estos aspectos de la Biblia, porque engañan a muchos diciéndole, todavía te hace falta una segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Todo eso es bastante equivocado. Ahora, entonces, aquí ellos hablaron en lenguas de parte de Dios. ¿Para qué? Para que los testigos de allí, que eran miles de judíos, pudieran entender esta manifestación del Espíritu Santo es divina y Dios sella eso con un milagro de que hablaban otros idiomas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia que están de la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, en sus idiomas, pues, ¿no? Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos
a los otros: ¿qué quiere ser esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Bueno, el mosto era parecido al vino, en otras palabras, no están borrachos, por eso hablan tonterías, pero no hablaban tonterías. Ahí estaban judíos de un montón de idiomas diferentes, porque venían de muchas partes del Imperio Romano y cada uno hablaba un idioma distinto. Y entonces yo decía, pero ¿qué significa esto? Les oímos hablar cada uno en nuestro propio idioma. Y estos judíos son de aquí, que van a saber nuestro idioma, pero ¿cómo es que hablan nuestras lenguas? Entonces Pedro, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad oídos a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo solamente la hora de tercia del día. La hora tercera del día, la hora tercia, para ellos era las 9 de la mañana. Ellos contaban diferente de nosotros. Contaban la primera hora, 6 de la mañana, o sea, el día, ¿no? Entonces la tercera hora era 9 de la mañana, diciéndoles: no, borrachos no. Los borrachos salen de noche, en la tarde, en la noche, pero son las 9 de la mañana. ¿Cómo van a estar borrachos todos ellos? Versículo 16, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y serán los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis criadas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande e ilustre. Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora está mencionando el apóstol Pedro una profecía del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia, del libro de Joel. Entonces, Pedro menciona todo lo que está dicho por el profeta Joel. Y ahora, nuevamente, algunos aplican mal esta profecía. Entonces, van a decir: ya ve cómo dice Pablo que en aquellos días, en los postreros días, Dios va a derramar su espíritu y van a haber sueños, van a profetizar en los últimos días. Ahí hay otro error, porque la profecía de Joel, su referencia principal no es para este tiempo, sino para el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación, recién los de Israel se convertirán a Cristo. Ya vemos que ellos son muy incrédulos en su propio Salvador, ¿no? Los judíos, los de Israel, son bastante incrédulos al nombre del Señor Jesús. Es el Salvador de Israel, el Salvador de los judíos, pero ellos lo han rechazado desde lo más profundo de su alma y están en un rincón de incredulidad. Dios los ha dejado ahí por 2000 años en un rincón de ceguera y de incredulidad. Ellos, los judíos, se convertirán a Cristo, sí, pero no ahora, sino en los días de la tribulación que están por venir todavía, en los 7 años de la tribulación. Allí recién Israel se convertirá a Cristo. Y esta profecía de Joel no es para el tiempo de ahora, sino para el tiempo de la tribulación, para el tiempo en que ellos, los de Israel, se conviertan a Cristo. Entonces, claro, la pregunta es: entonces, ¿por qué Pedro toma esa profecía aplicándola a ese momento? Porque hay una razón, y esto queremos pedirles que escuchen con cuidado. En ese momento, todavía la nación de Israel tenía la oportunidad de arrepentirse de lo que habían hecho, de crucificar
a su Salvador. De manera oficial, o sea, los gobernantes de Israel habían rechazado al Rey venido de Dios, al Mesías de Dios, oficialmente de parte del gobierno de Israel. Lo rechazan, lo aborrecen y lo matan. Ahora, hubo en Israel un pequeño grupo de creyentes, claro, pero eran una minoría muy pequeña dentro de todo el país. Pero el país entero, oficialmente, aborrecen a su rey enviado de Dios y lo matan. En este momento, todavía ellos tienen la oportunidad de arrepentirse. Cuando terminan de oír este mensaje, vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 36, ahí en la hoja, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este ha hecho Dios, Señor y Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora aquí hay unos detalles que, como digo, tenemos que aprender la diferencia entre aplicar bien la Biblia y torcer el significado de la Biblia. Ahí en segunda de Pedro, el apóstol Pedro dice, menciona al apóstol Pablo, Pedro, ¿no? Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, en varias de sus cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces Pedro reconoce que varias cosas que el apóstol Pablo había enseñado de la doctrina, de los libros que escribió Pablo, entre ellas habían algunas cosas difíciles de entender. Ahora, no dice imposibles de entender, pero dice difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y allí, especialmente en el libro de Hechos, tenemos que tener cuidado de no interpretar incorrectamente, porque si no lo hacemos bien, vamos a aplicar de una manera tan equivocada como lo estamos mencionando. Y hay una cosa, la gran mayoría de iglesias en el campo evangélico, diríamos más del 80% de las iglesias evangélicas se inclinan a la rama pentecostal. Y al inclinarse a la rama pentecostal, están todo el tiempo enseñando que el creyente que ya es un hijo de Dios necesita algo especial, algo así como una bendición especial. Tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero si no habla en lenguas, o sea, milagrosamente, quiere decir que nunca ha recibido el Espíritu Santo. Y eso es una falsedad completa. Eso es una falsedad completa. Porque lo que la Biblia nos dice es que todo creyente, al haber creído en Cristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. No al hablar en lenguas, no. Yo nunca he hablado en lenguas, ni quiero hacerlo, no necesito hablar en lenguas. El Espíritu Santo vino a vivir en mí cuando yo tenía 20 años de edad. En abril de 1977 fue el momento de mi conversión a Cristo. Y en ese momento de mi conversión a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir en mi corazón. No necesito ningún bautismo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya me ha bautizado. Cuando yo tenía 20 años de edad, cuando puse mi fe en el Señor Jesús, en ese momento. Y a usted, hermano, ¿hace cuántos años se convirtió al Señor? ¿Hace 10 años? Muy bien.
Cuando puso su fe en Cristo usted hace 10 años, el Espíritu Santo a usted le bautizó. Y desde entonces nunca saldrá de usted el Espíritu Santo. Se convirtió al Señor hace 40 años, muy bien. Desde hace 40 años usted tiene el Espíritu Santo. No necesita buscar ninguna forma de bautismo del Espíritu Santo. No necesita hablar en lenguas. Eso es falso, aunque por ejemplo, esta predicación está grabada en YouTube y muchas personas pueden oírlo ahí en internet. No queremos ofender a nadie, ni tampoco a los hermanos pentecostales. Pero esa historia de ser bautizado con el Espíritu Santo es completamente falso. Y eso, además dicen, serás bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. También es falso. Y si alguien quiere aprender más, le vamos a enseñar. Mira, por esto es la razón, aquí y aquí y aquí. Estamos aquí nomás señalando puntos principales, ¿no? El día que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, el día que está ahí, Hechos capítulo 2, Él, el Espíritu Santo, produjo un milagro que hablaban en lenguas diferentes, idiomas diferentes. Fue necesario que Dios lo hiciera así, en ese momento. Terminó la época de los milagros, terminó la época de las lenguas, terminó la etapa del primer siglo, cuando se escribió finalmente Apocalipsis, más o menos el año 95 después de Cristo, y terminándose la Biblia, estuvo completa la revelación de Dios. Terminó de hablar Dios. No hay más necesidad de profetas ni de apóstoles. Tampoco hay necesidad de milagros para autenticar a ningún profeta nuevo, a ningún apóstol nuevo. Eso es la verdad de la Biblia, ¿no? Bueno, vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial, te damos porque nos has mostrado en tu palabra cosas tan necesarias que debemos aprender. No pretendemos hablar mal ni ofender a muchos hermanos, a muchos pastores que enseñan aquellas cosas de las lenguas. No es por ofenderles, sino que tú has dicho que debemos tomar tu verdad, proclamarla y luchar ardientemente por la verdad de tu palabra. Gracias te damos por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les rogamos ponerse de pie para cantar el último himno.